me encantaría que me contaras cuál es tu papel hoy en Mastercard, qué rol tienes, en qué aspectos es como tu actividad, y ahí vamos pues como organizando la conversación. Vale. Bueno, Javier Gamboa, director de políticas públicas para la División Sur, es decir, Suramérica menos Brasil. Pero seguramente ustedes ya saben que, y colombiano basado en Bogotá, digamos, estamos divididos en tres clústeres en la división. Yo tengo equipo en los otros dos clústeres, o sea, una persona basada en Buenos Aires para el clúster que llamamos Arupia, Argentina, Uruguay, Paraguay, y otra persona basada en Santiago para el clúster de Chile, Perú y Bolivia. Y pues me toca a mí directamente atender el clúster de COVEC, pero respondo por toda la división, es decir, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Surinam y Guyana. Hola Gerson, ¿cómo estás? Mi trabajo Buen es día. pues trabajar con los gobiernos para tratar de expandir el ecosistema de pagos digitales. Y reducir el excesivo uso del efectivo en las distintas economías, por un lado, y por otro lado, mitigar amenazas, digamos, desde el punto de vista de las políticas públicas en el negocio, ¿no? Ejemplos de lo primero, digamos, de ir a la ofensiva, pues, por ejemplo, pues que la regulación facilite la conexión de nuevos jugadores, por ejemplo, de que las fintechs puedan emitir o vincular comercios a una red como Mastercard, digamos, eso requiere, digamos, que la regulación lo permita. Ejemplos de lo segundo, pues que haya un control de precios, por ejemplo, en lo que llamamos la tarifa de intercambio, que es la tarifa, vamos, central en el modelo de negocios de Mastercard, ¿no? Entonces, ese es un poquito, digamos, la definición de mi rol, o sea, trabajar con que es distinto, o sea, yo siempre, digamos, cuando estoy en el onboarding con nuevas personas en Mastercard, digo, no confundir con dos roles, o sea, uno, el que hoy en día llamamos sector público, que es el que ve al gobierno como potencial cliente, sí, digamos, mi rol no es comercial, es estrictamente, sí, digamos, eh, sí, las políticas públicas son generales, no específicas, entonces, digámoslo, y a veces, digamos, es un continuo, por ejemplo, pensemos en el tema tributario, si uno busca que se pueda pagar con tarjetas los impuestos, eso es de sector público. Que disminuyan las retenciones en los pagos electrónicos, eso es de mi rol, de políticas públicas, ¿sí? Eso para diferenciar. Y hay otro rol que es con el cual también es importante diferenciarlo, que es uno que se llama regulatorio, que ese es de puros abogados, digamos, y es de cumplimiento de regulaciones, particularmente en aquellos países donde la actividad que realiza Mastercard es directamente regulada, entre ellos Colombia, por ejemplo, donde pues incluso hay una subsidiaria que es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, que es Mastercard Colombia Administradora, que es la Cámara de Compensación y Liquidación. Entonces, digamos eso para diferenciarlo de esos dos roles, ¿no? Mi rol es más, entonces mi cliente, que no es cliente en el sentido comercial, pero mi stakeholder son los gobiernos o las autoridades públicas, generalmente del orden nacional. Súper, súper. Ya saludaste a Gerson. Gerson es también compañero del equipo de estrategia y junto con él y Anne estamos pues como llevando las conversaciones para que sepas que Ger también pues va a ir como preguntando. Javier, entendiendo muy bien lo que dices, empecemos como por partes. Entendamos hoy en Colombia cómo está conformado como ese ecosistema de stakeholders o de actores, sobre todo desde lo público, que interfieren en el tema o en definiciones políticas y regulatorias sobre el mercado de pagos. Sí, yo creo que las principales autoridades públicas en Colombia, que además es un poquito distinto que el de otros países, que la mayoría de los países, es porque, vamos a ponerlo, yo creo que hay tres que son fundamentales. Uno es Ministerio de Hacienda, Unidad de Regulación Financiera, la URF, digámoslo, que es el regulador financiero y el regulador de los pagos de bajo valor. Eso es distinto a la mayoría de países. En la mayoría de los países, el regulador de pagos de bajo valor
es el Banco Central, lo que en Colombia es el Banco de la República. Entonces, históricamente y todavía el regulador de nuestro ecosistema es la URF/Ministerio de Hacienda. Está el Banco de la República, quien ha sido el regulador del alto valor, que no es nuestro negocio, ¿sí? Digamos, las transferencias interbancarias interbancarias de los mismos bancos, digamos, ¿cierto? El fondeo de los bancos. Sin embargo, seguramente saben, en los últimos años y a partir de la ley del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, que salió en mayo del 2023, el Banco de la República es el regulador de la interoperabilidad de los pagos de bajo valor inmediatos, o sea, interoperabilidad, pagos inmediatos, y además, digamos, está autorizado para implementar su propia solución de pagos de bajo valor inmediatos, ¿cierto? Que es el ecosistema cuya marca será breve y que se espera que se lance en septiembre de este año y que está en proceso de montaje. Entonces, digámoslo, el Banco Central en Colombia ha tenido un rol históricamente menor que el de otros países, pero en esta coyuntura y a partir de la ley del Plan Nacional de Desarrollo ha ganado más peso en el ecosistema de pagos. Y la tercera, digamos, entidad clave es la Superintendencia Financiera, que es el supervisor bancario o supervisor de las entidades financieras, incluyendo la que mencioné antes, MSCA, Mastercard Colombia, administradora de la Cámara, que es una entidad administradora de pagos de sistemas de bajo valor domésticos, o sea, la compensación y liquidación de los pagos en Colombia es una actividad regulada y de los pagos domésticos, y por lo tanto para esa actividad Mastercard creó una entidad independiente que se llama MSCA y que es vigilada por la Superfinanciera. Esos son los tres, digámoslo, principales stakeholders en Colombia. Claro, dependiendo de la coyuntura o de las prioridades que uno pueda ver, pueden surgir otros. Mismo Ministerio de Hacienda en otros ámbitos. O sea, más allá de la URF, sino el Ministerio de Hacienda propiamente dicho. La DIAN, ¿sí? Los temas tributarios, ¿sí? La DIAN. Eventualmente uno puede darle una mano a la labor del sector público con alguna, digámoslo, aproximación regulatoria del Ministerio de Transporte o el Ministerio de las TICs, ¿sí? Porque posiblemente el ecosistema, si estamos hablando de digitalización de pagos, eso se cruza. El Ministerio de Comercio, eventualmente, por distintas, digamos, aristas puede tener un rol importante. Hay una situación con la Superintendencia de Industria y Comercio, también en este momento, aunque eso es más de carácter legal, pero la apoyamos, ¿no? Entonces, digamos, hay tres que son, llamémosla, siempre, ¿sí? Y otras que dependiendo de la coyuntura o la prioridad temática, otra entidad donde pueda, digamos, haber alguna acción que desarrollar. Javier, súper interesante. En este campo, ¿la superfinanciera cumple algún rol o es muy secundario? También es No, bueno, muy... te digo, es una de las tres principales, o Sí, sea, es Banrep, URF y el Ministerio de Superfinanciera. Hacienda. Listo, Y perfecto. superfinanciera. Entonces, digamos, esos tres, o sea, Banrep, URF/Ministerio de Hacienda, pero, o sea, específicamente la Unidad de Regulación Financiera, que es una unidad autónoma, digamos, vinculada al ministerio, pero es autónoma, y la superfinanciera. Entonces, la superfinanciera, digámoslo, tiene dos roles, porque por un lado, pues ya dijimos, supervisa, supervisa el cumplimiento de las normas de las entidades financieras, incluyendo las entidades de pagos, que en su rol de adquirencia, por un lado, o sea, vincular a comercio, y por otro lado, de compensar y liquidar transacciones de pagos, es un rol vigilado. Eh, y además, digamos, cierto tipo de regulaciones, llamémosla técnicas, ¿sí? También las expide la misma Superintendencia Financiera, ¿sí? Por ejemplo, reglamentos de ciberseguridad, ¿sí? Reglamentos de cuáles son estándares de seguridad de las transacciones de pago, las transacciones de pago. A veces es en el entorno presente y a veces es en el comercio electrónico. En esos, la superfinanciera tiene un rol
Entonces sí, o sea, es una de las 3 stakeholders más importantes en Colombia, digamos de manera Súper. general, para hablar de pagos. Jersiton, ahí tienes alguna pregunta. Sí, pues ya entrando un poco en el tema de estos actores y ahorita Javier mencionabas a Breve, hemos tenido otras conversaciones en las que Breve se ve como una amenaza para lo que es como Mastercard en cuanto a su modelo de negocio, pero también en otras conversaciones se ve como un dinamizador del mercado. Nos gustaría conocer tu punto de vista frente a este nuevo modelo pues, que se va a lanzar en mano con el Banco de la República y cómo ves ese impacto de cara al negocio de Mastercard. A ver, digámoslo, voy a empezar por, digamos, lo general que yo sinceramente pienso y que entre otras sería, digamos, como el speech público que uno mantendría. Y después vamos ya con los asteriscos, ¿sí? A ver, en una economía donde todavía el efectivo es rey, muchísimo, ¿sí? Y donde todavía hay una población muy importante excluida financieramente, no desde el punto de vista del acceso a una cuenta, a un producto, a una cuenta, digamos, a una cuenta de ahorros, o sea, un depósito básico que eso, digamos, según las cifras de la superintendencia, eso ya está check, el 90% plus, sino desde el punto de vista de los pagos, ¿sí? Que es cuando realmente la inclusión financiera, o sea, de nada sirve tener una cuenta en que me giren, no sé, un subsidio, si yo inmediatamente voy al banco, a un cajero, retiro toda la plata y no vuelvo a tener contacto con el sistema financiero. Eso no es inclusión financiera, eso no me va a permitir ir escalando en los beneficios de la inclusión financiera. La puerta de entrada real son los pagos. Entonces, en un entorno donde esos dos temas existen, que haya un esfuerzo de complemento del mercado por parte de las autoridades públicas, digamos, para proveer una infraestructura pública y además en un entorno donde la digitalización de los pagos es, digamos, cuando hablamos de inclusión financiera, particularmente en el mundo post pandemia, también es inclusión digital, es una buena cosa y hay un interés público genuino y legítimo ahí. Y en esa medida, en la medida en que crezca la torta, pues todo el mundo debería ganar, incluyendo nosotros, ¿sí? En la medida en que crezca la torta. Having said that, ahora viene ¿sí? La parte interna, ¿sí? Having said that. O primero, con una dimensión externa, es, ojo, pero entonces no se te olvide nunca, digamos, uno le diría al Banco de la República, ¿cuál es tu interés público? Tu interés público no es que haya una opción más de pagos en el éxito. Eso no tiene, o sea, ahí no hay ningún interés público, ¿sí? O sea, usar dineros de los contribuyentes para eso, pues no hace ningún sentido, ¿sí? Entonces, segundo, entonces, si tú vas a dar una solución de pagos en el mercado, pues compite con las mismas reglas de juego, porque ojo, no puedes ser juez y parte. Ahora eres el que regula y además el que puede. Sí, les cuento un caso. Cuando esto arranca con Pix en Brasil, que es, digamos, como el antecesor, ¿no? Antecitos de salir Pix en Brasil, Mastercard y Visa estaban listos con Facebook para sacar WhatsApp Pay, ¿sí? Pues WhatsApp lo tenía todo el mundo, ¿sí? Que si pudiera pagar, no digo a través de un mensaje, a través de WhatsApp. El señor que estaba a cargo de Pix, de lanzar Pix, decidió no aprobarlo con razones absolutamente ridículas 2 meses antes, ¿sí? Entonces, el señor terminó, digámoslo, tomando una decisión que claramente estaba conflictuado, ¿sí? Él sabía que si eso salía, se le dañaba mucho del tema de PIX, ¿sí? Entonces, pero pues ocurre que es que él no está trabajando en una empresa, no está trabajando para los brasileros, ¿sí? Es que, y la idea es que sumen opciones, no que resten, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay un tema ojo, no puede ser juez y parte. Eso además es un principio de buenas prácticas de la OCDE, del que somos miembros, y de cualquier estado tercero, pues sé transparente, ¿sí? No puedes porque pues estás usando dineros o sea, son decenas de millones de dólares lo que está costando este montaje, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Y entonces mira dónde es porque además puede haber un conflicto, evidentemente otro conflicto de intereses, digamos, para cumplir su rol público debería enfocarse en complementar el mercado.
pero la tentación para que los números le den desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema es meterse, entre comillas, donde el mercado está tendido, ¿sí? Y ahí es donde va a tener un conflicto de interés y ahí es donde nos puede hacer daño, ¿sí? Es en vez de crecer, si en vez de crecer la torta, que es lo que se justifica desde el punto de vista de interés público, se dedica a tratar de, digamos, de ganar share, donde ya él, hacer como un jugador más de mercado, pero subsidiado, inclinando la cancha, pues ni cumple por un lado no cumple el propósito el propósito de interés público, y por otro lado sí nos va a hacer daño, sobre todo cuando somos, digámoslo, el líder en débito en Colombia, ¿no? Entonces, eso yo creo que, y entonces ahí vienen las discusiones de necesito un campo de juego nivelado, necesito que juguemos Sí. con las mismas reglas y que gane el mejor, ¿sí? Entendiendo que tu propósito, Estado, no es proveer servicios que pueda proveer el servicio privado, sino complementar mercados, ¿sí? Entonces, digámoslo, es eso. Si esto se hace bien, Ujú. es bueno para el país y bueno para nosotros. Si lo hace mal, es botar el dinero de los contribuyentes a la caneca y además nos va a hacer daño. Sí. Es eso. Eso está muy bueno, Javier, y entrando un poco a profundizar en eso que tú dices de equilibrar un poco la cancha, ¿no? Para todos jugar como de forma pareja, ¿cómo crees que está influyendo la regulación que hay actualmente alrededor de los medios de pago? Si está ayudando a emparejar un poco esa cancha o al contrario está incrementando un poco más la desigualdad como en ese juego del terreno. A ver, voy a dividirlo en dos, digamos, en dos pedazos. En dos situaciones. Claro, nuestro principal competidor es el efectivo, digámoslo. O sea, pero obviamente en los últimos años han surgido, nosotros los llamamos APMs en la discusión interna, Alternative Payment Methods, o sea, métodos electrónicos de pago que no son con tarjeta, ¿cierto? Ejemplos de ellos son no sé, el QR de Bancolombia, DaviPlata, Nequi, PSE, ¿sí? Por mencionar algunos. Obviamente en esa categoría pues va a entrar Breve, lo que pasa es que Breve es público, mientras que estos son privados y de hecho sus dueños son nuestros principales clientes en el país, ¿cierto? Entonces digamos, vamos por partes. Históricamente, eh, digámoslo, pues obviamente para hablar de campo ojo nivelado tengo que compararlo con otro. Y en general uno diría, cualquier cosa que encarezca el uso de medios de pago electrónicos favorece el efectivo y con el efectivo, pues dado sus costos sociales, sus costos directos y sus costos indirectos, pues o sea, el interés público debería estar en tratar de reducir su uso y no en limitar el ecosistema de pagos digitales. Entonces, en ese sentido, digamos, con ese contexto, hay una situación, digamos, histórica, ¿sí? que se ha venido agravando o que se vino agravando en la medida en que los otros métodos alternativos de pago ganaron terreno. Y tiene que ver con las retenciones tributarias, ¿sí? Los pagos con tarjeta, digámoslo, desde hace 25 años tienen retenciones automáticas y especiales en cada pago, digámoslo. Eso lo que ha hecho, por definición, es que los sistemas de pago con tarjeta, ¿sí? No puedan penetrar en el mundo informal, ¿sí? Tienen prohibido operar en la informalidad. ¿Por qué? Porque el adquirente, el que le paga al comercio, pues tiene una responsabilidad como agente retenedor, que si no la cumple, pues tiene implicaciones hasta penales, ergo, pues simple y llanamente. Y ocurre que es que en Colombia, entre el 55 y el 60% de los trabajadores y el 60% de las unidades productivas son informales, ¿sí? Entonces, digámoslo, yo creo que esa es una decisión que tomada en otro contexto, en otro mundo, ¿sí? Que hoy en día nadie tomaría, pensaría uno, porque lo que genera pues es exclusión financiera, exclusión digital, ¿sí? Incentivo al uso del efectivo. Lo que pasa es que cuando aparecieron los otros medios de pago electrónicos, la mayoría de ellos eran para
movimientos de plata personales, ¿sí? Para transferencias entre personas que no eran productos de una operación comercial. Si una transferencia si yo le mando a mi hermano, ¿sí?, una plata, pues eso no genera un ingreso susceptible de ser grabado, o sea, con el impuesto de renta. Por lo tanto, pues eso no tenía ninguna justificación para aplicarle, y no tiene ninguna aplicación para aplicarle una retención. Pero esos medios de pago que al principio eran, ahí sí, para transferencias personales, migraron en los últimos años a también ser utilizados como mecanismos de pago a comercios, ¿sí? Entonces, pero, digamos, basado en el hecho de que las normas tributarias suelen ser como las penales, es que decir que son típicas, es decir, literales, ¿sí? Entonces, han entendido, a pesar de que hay pronunciamientos de la DIAN que uno diría reconocen la equivalencia funcional, como dice mi jefe, pues lo que ha producido es que estos sean un mecanismo, o sea, hayan crecido, digamos, en un segmento donde Mastercard, por ejemplo, nunca pudo operar, ¿sí? Sin ninguna justificación, ¿no? Es como, vamos, yo con los dos últimos directores de la DIAN les he dicho, yo tomo mi celular, no sé, voy al Andino a comprarme algo y ocurre que si yo hago doble clic y me sale la tarjeta y pago, hay un mecanismo de recaudo tributario, pero si hago así, escaneo el código QR, hay otro, cuando es exactamente lo mismo, la misma compra, el mismo, así, no, eso no. Y entonces el problema es que con esa misma lógica, pues cuando entre breve, caería en la misma situación. Habiendo dicho eso, digamos, ya hay buenas noticias, ¿sí? Desde el año pasado, con la reforma tributaria que salió en diciembre, la reforma tributaria de este gobierno, intentó otra, pero no, ya las personas naturales no responsables del IVA no tienen retenciones, ¿sí? Uno diría que la forma, y fue deliberado en que quedó la norma en la ley, ¿sí? Uno diría, pues ya nos eliminó el problema, porque nuestro problema no es, ahí sí, en el éxito, ¿cierto? El éxito va a pagar exactamente los mismos impuestos, no importa cuál sea el mecanismo de retención, ¿sí? Y además la DIAN tiene la información que llaman información exógena de las autoridades, de las entidades financieras, con lo cual pues puede saber exactamente cuánto le pagaron, así le hayan pagado algo por QR Bancolombia, que no es el caso, porque ocurre que esos métodos son pues mucho menos friendly con el consumidor, ¿sí? Entonces, y pues a los comercios les interesa es vender y sabe que pues si aceptan tarjetas venden más, punto. Entonces, el problema es que si alguien está en la informalidad, pues dice, no, ya es demasiado, sí, la aplicación de las retenciones. Entonces, eso en teoría nos ha debido solucionar, yo digo, a mí me gusta decir el 80% del problema. En la práctica no se ha visto así. Esa es una discusión que estamos teniendo justo ahora interna, pues ya ha pasado un año, de hecho, ya han pasado 2 años, perdón. Y yo creo que tiene que ver un poquito con la forma en que hacen la vinculación, el onboarding de los comercios, los adquirentes, y ahí hay un trabajo interno que hay que hacer. Esa es mi lectura. Estamos igual intentando que las eliminen del todo, pero dada la coyuntura fiscal, a final de año, hace unas semanas, la DIAN nos dijo, son 2.3 billones de pesos. Sí, o sea, es imposible, dada la situación fiscal del país y la situación de caja del país. Sí, porque ni siquiera, ya no es un problema de recaudo, es un problema de caja, pero lo que pasa es que el problema del país es de caja, ¿sí? No solo de recaudo. Entonces, no hay con qué pagar los gastos del gobierno en este momento. Entonces, está igual, seguimos trabajando en una solución, digamos, más ambiciosa de mediano y largo plazo, que vaya más allá de la coyuntura dificilísima en que están las finanzas públicas en Colombia. Entonces, ese yo creo que es un tema, ese es un tema importante, pero vuelvo y digo, en la medida en que tomemos ventaja de lo que ya hay, pero yo creo que hay que hacer, ha sido mi llamado
negocio internamente, un trabajo ahí con los adquirentes, y no sé si eventualmente con los mismos comercios informales y demás, pues podemos quitarnos esto, o sea, digamos, podemos salir de un problema que hemos tenido durante un cuarto de siglo, o sea, toda la vida. ¿Sí? Ese es un lado. Y por el otro lado, con breve, propiamente dicho, porque uno diría, pues, claro, una cosa es cuando el competidor es un privado, y otra cosa que además, para rematar, es una solución competidora, pero sus dueños son nuestros principales clientes, con lo cual, pues, Mastercard tiene que hacer un balance de cuánto aprieta y cuánto no. Pero otra cosa es cuando estamos hablando de una solución pública, ¿sí? Donde para rematar, pues el Estado podría usar su poder para inclinar la cancha en su favor. Entonces, ahí lo que pasa es que todavía no ha pasado, ¿sí? Y lo que hemos hecho es un trabajo tanto con la URF como con el Banco de la República y también con esta dimensión tributaria con la DIAN para decirle, ojo, ¿sí? Ojo, necesitamos que separes tus funciones de regulador con tus funciones de operador en el mercado. Eso yo diría que más o menos lo han hecho. Ojo, tiene que el diseño incorporar elementos que impidan que, por ejemplo, se disfracen transacciones comerciales como si fueran transacciones, transferencias personales, pagos, sí, ojo con eso. Ojo, no intervengas en los precios porque entonces vas a distorsionar el mercado, ¿sí? Ok, puedes decir tus precios, pero no los precios de terceros, ¿sí? Porque, o sea, los precios que le van a dar, los precios que le van a dar de los servicios de breve a los bancos, pero no los servicios, no los precios de los bancos a los terceros, porque vas a distorsionar el mercado. Y hasta ahora, digámoslo, en esa segunda, y ojo, eso a la URF, está bien, digámoslo, asegurarle un espacio, digamos, los sistemas de pago, pues una característica esencial es que tienen externalidades de red, ¿cierto? Entre más grandes son, más atractivos son, ¿cierto? Entonces, y por dadas externalidades de red, pues es legítimo que el Estado intente darle un espacio que las compense a una solución pública que busque un interés público, pero ahí sí, bueno es culantro, pero no tanto, no te exageres en eso, porque una cosa es darle un espacio para que no lo discriminen y otra cosa es privilegiarlo para discriminar a los demás, ¿sí? Ahí tenemos discusiones, ¿sí? Pero como estamos en este momento en toda la definición de eso, yo diría que en general han sido receptivos a nuestras observaciones. En general, ¿sí? Vamos a ver, pero siempre toca, y claro, siempre hay zonas grises y entonces ellos empujan por un lado y uno dice, y ahí vemos dónde va saliendo. Pero en general yo, digámoslo, a diferencia de lo que pasó en Brasil, yo creería que donde varios elementos de lo que estoy indicando no se dieron, pues aquí han sido tenidos en cuenta y ahí tenemos una muy, muy buena comunicación, tanto con la URF como el BANREP. Súper. A mí me gustaría, Javier, si me lo permites, y de cara a la investigación nos serviría bastante profundizar un poco en eso que nos comentas de la regulación para entender cómo apareció, ¿no? Un poco esta regulación, como cuál fue su origen, cómo fue ese proceso, ese trabajo que tú me dices que avanzaron para lograr como ese 80% de éxito y cómo ves de cara a lo que se puede hacer hacia adelante, trabajar un poco en ese 20% que hace falta, considerando lo que nos dices que también es un tema del gobierno que está mal de caja y pues obviamente tiene, ¿no?, que abastecerse de alguna forma, pero sí profundizar un poco en ese pensamiento desde el origen y cómo lo ves de cara a futuro, lo que se podría hacer para tener un 100% de ganancia en ese espacio. Sí, y sobre todo digámoslo, yo lo pongo de esta manera. Hemos logrado el 80% en la teoría, pero, no sé, el 2% en la práctica, ¿sí? Entonces, digamos, el primer reto que hay es cerrar esa brecha entre la teoría, entre el 2 y el 80, ¿sí? El segundo reto que hay es subir del 80 al 100, ¿sí?
Entonces, no, digámoslo, ese es un trabajo, lo primero que hicimos fue armar, miren, eso siempre pasa, en los gobiernos, el primer año es donde hacen muchas cosas y donde son muy receptivos, ¿sí? El primer año de gobierno, pues es donde quieren hacer todo y al revés, entre más ideas haya, tienen todo el margen de acción, ¿cierto? Tienen el capital político, tienen la gobernabilidad, tienen el margen con la opinión pública para hacer las cosas. Entonces, en ese primer año, y dado que pues todos los gobiernos hagan una reforma tributaria, pues hicimos un trabajo con la DIAN, se hizo, ahí digamos nos apoyamos con Colombia FinTech y otros aliados, aunque pues en este caso nos toca a nosotros ser líderes porque somos los mayores afectados al ser los líderes del mercado. Eh, Se hizo un mini estudio muy sencillo como para dimensionar los números, para que y además, pues la iniciativa estaba en el Congreso, entonces tampoco el gobierno podía controlarla toda, ¿sí? Y se llegó a ese, digámoslo, a ese punto de encuentro. O sea, obviamente la postura ideal siempre es, pues quítelas. Eso frena la digitalización y es una barrera de inclusión financiera. Pero por el otro lado, la DIAN dice, necesito flujo de caja en cualquier caso, pero digamos en ese momento estuvo dispuesto a dar ese primer paso. Y sobre todo porque ese primer paso sirve de efecto de demostración. Entonces yo les cuento aquí, digamos, eh, entre nosotros, bueno, esto lo sabe en el mercado, obviamente, pero en el business, en el negocio. La DIA me llamó los últimos días de diciembre a decirme, porque entonces ellos dijeron, pero igual, pues, entonces salió la excepción. Uno dice, bueno, teóricamente solucioné mi problema o el grueso de él. Pero vemos que en la práctica no pasó tanto. Entonces uno dice, "Ah, una de dos, o no era tan importante y sí, hay algún falla, estamos viendo en el análisis, o hay un problema en la implementación". Se hizo un estudio al cabo del primer año, ¿sí? Para mostrar, digámoslo, los efectos beneficiosos de la eliminación en aquellos que la usaron, comparados con los que no, y los números fueron claros. Y eso nos permitió que la DIAN empezara a pensar, de pronto puedo ir más allá, ¿sí? Pero al mismo tiempo empezamos a detectar que podían haber problemas importantes en la implementación, ¿sí? Y la verdad es que la DIAN este año trabajó incluso en un proyecto de decreto que lo tiene listo, que entre otras elimina totalmente las retenciones. Sin embargo, fue en el mismo año donde se cayó el recaudo de manera inesperada y empezaron a tener un problema de flujo de caja terrible, tanto que el primer director que había sido, digámoslo, el más empático con esta situación, pues lo sacaron por eso. Es así de sencillo, ¿cierto? Lo sacaron y tuvieron que nombrar otro y tuvimos que pues, volver a empezar a convencerlo. Pidieron el análisis de impacto fiscal a Hacienda y ese análisis de impacto fiscal les dio 2.3 billones, digamos, de recaudo. Digamos, no es que eso se caiga, pero si se cae, digámoslo, si el impacto de caja son el 80%, eso es igual medio billón de pesos. ¿Sí? Una cifra brutal dada la coyuntura. ¿Sí? Entonces, eso pasó ahorita, eso acaba de pasar en diciembre. Y además se les cayó la ley de financiamiento. O sea, me llamaron a la semana siguiente de la caída de la ley de financiamiento. Yo siento como, o sea, ¿quién le presenta al presidente una cosa que implica un impacto de caja de estas órdenes de magnitud? O sea, es absolutamente imposible. ¿Sí? Es como, pero la DIAN, no, lo que quiero decir es, estuvo tan sensibilizada con el trabajo que hicimos que, o sea, dentro de las 1000 prioridades que tienen que tener, trabajó en un proyecto de decreto, le pidió un análisis de impacto fiscal a Hacienda, Hacienda hizo el análisis de impacto fiscal, o sea, nuevamente, teniendo 1000 cosas que hacer distintas a esto, pero pues o sea, es que la realidad es tosuda, ¿sí? La realidad es absolutamente tosuda y entonces ahora estamos, digámoslo, vamos, este año, ¿cuáles deberían ser las prioridades? Uno diría, pues, en dos frentes. Primer frente, cerrar la brecha entre ese 2% y el 80%, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Yo tengo mi hipótesis. Lo que pasa es que, pues, yo le he dicho al business, esto es un trabajo que tiene que liderar el business porque es con los clientes, ¿sí?
Y es, yo los apoyo, pero es que, ¿qué está pasando? Que esto no se está concretando, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Tengo mi hipótesis, pero pueden haber varias, ¿sí? Y además pueden ser distintas. Puede que el problema con el banco A sea distinto al del banco B y al del banco C. Eso hay que verlo, ¿sí? Y hay que ver si de esa discusión sale que hay que volver a la DIAN y decirle, mire, no le pido más de lo que ya me dio en este momento, ¿sí? Pero ayúdeme eliminando la fricción para aprovechar lo que ya me dio, ¿sí? Entonces, número uno, eso puede ser. Ese es un frente de batalla. Y el segundo frente ok, pues o sea, yo también veo las noticias, entendemos la coyuntura, pero pensemos en una solución de largo plazo que no sea, que vaya más allá de la coyuntura, ¿sí? Si usted está convencido, como aparentemente está, y tuvimos, por ejemplo, una reunión con el ministro de Hacienda y con la URF y con la DIAN conjunta en diciembre, si como país están convencidos de nuestros argumentos, de que esto es un buen negocio a largo plazo, lo que pasa es que no tiene cómo hacer ese negocio en este momento, saquemos la solución diferida en el tiempo, ¿sí? O busquemos o ampliemos el espacio de lo que está exceptuado, ¿sí? O una combinación de los dos, ¿sí? Ese es digámoslo, el segundo frente de trabajo que haremos este año, ahorita mismo cuando vuelvan de vacaciones. Buenísimo, Javier, muchas gracias. Alejo, no sé si tienes de pronto otras. No, súper interesante, Javier. A mí me ocurría en ese ejercicio como comparativo que tú haces, ¿cómo podríamos describir la dinámica regulatoria de Colombia respecto a estos temas? Como si la nombramos como en tendencias y comparándola con otros mercados cercanos o con experiencias similares como la de Brasil. ¿Qué tendencia regulatoria? Estamos hablando específicamente del caso breve, ¿dices tú? Sí, no, ¿O qué? el caso de Colombia en general, la política No, pero quiero regulatoria. decir, o la política regulatoria de pagos en Sí, general. exactamente. A ver, la política regulatoria de pagos en general en Colombia, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo muy importante, internamente lo llaman el decreto de la URF, que fue el nuevo marco regulatorio de los pagos de bajo valor, que salió en diciembre del 2020, entró en vigor en diciembre del 2021 y que para nosotros fue fundamental. Eso fue un trabajo de más de 2 años, pero que obviamente nosotros lideramos, porque éramos los más perjudicados otra vez, y con el problema de que digámoslo, era contra intereses de nuestros clientes, eso es la realidad, y era para permitir que pudiéramos, digámoslo, conectar más jugadores nuevos y además compensar y liquidar. O sea, nosotros salimos, MSCA tuvo la licencia de la superfinanciera y en los primeros 2 años no pudo compensar y liquidar nada, cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estructura de mercado se lo impedía. Y entonces hubo un proceso ahí de apertura del mercado donde la URF, Ministerio de Hacienda y pues el gobierno al final del día, esto fue el gobierno anterior, pues se dio unos lapos con los bancos y forzó una apertura que nos permitió y que nos permite hoy en día tener la gran mayoría de nuestras transacciones como debe ser, compensadas y liquidadas por nosotros. Entonces, digámoslo, ha sido un regulador, digámoslo, muy propositivo, digámoslo, muy inclinado a hacer crecer el ecosistema de pagos digitales, históricamente, muy técnico. Incluso hoy en día, si ven la cabeza de la URF hoy en día no es técnica, a diferencia de todos los anteriores, el equipo es técnico y con el equipo se puede seguir trabajando y obviamente pues el Banco de la República es técnico y el Ministerio de Hacienda pues tendrá más o menos sesgos en este gobierno, pero sigue siendo una conversación técnica. Entonces, digamos, si uno no trata el sector Hacienda de manera técnica, el país se acaba. Entonces, y eso lo entiende el presidente, que, pues, que no aplique la misma regla en los demás sectores, pero trata de mantener algo medianamente consistente ahí. Entonces, porque es que si no los mercados lo castigan a uno y se acaba. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que ha sido un buen regulador.
históricamente, una buena regulación, igual que la superfinanciera. Pues claro, puede ser mejor, pero comparativamente hablando, yo creo que es bueno, ¿sí? Si uno lo mira en el caso de Breve en particular, pues como ya lo dije, pues pareciera que sí aprendieron unas lecciones del tema de PIX y de que no todo vale. Y yo creo que en el caso de Brasil, además, hay otros factores, incluyendo factores geopolíticos en la decisión de PIX, que no aplican para Colombia. Así este sea un gobierno que sea un poquito más receptivo a esa lógica geopolítica, pero esta no es una iniciativa del gobierno, sino del Banco de la República, que es independiente y que de hecho empezó a pensarse y a planearse en el gobierno anterior, o sea, durante el gobierno anterior. Entonces yo creo que es positivo. Claro, el problema de las retenciones, en cambio, es muy harto para nosotros en Colombia, más que en otros países, ¿sí? Pero no es pero no es culpa, digámoslo, o sea, el problema no es culpa de las autoridades, ¿sí? Claro, uno diría, bueno, pero ya está el problema y tiene que solucionarlo, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero el problema, y de hecho, parte de la discusión que tenemos y parte de las opciones que tenemos, digamos, debajo de la manga, ¿sí? Es forzar un poquito la situación desde el punto de vista legal. Eh, en realidad, pues si me preguntan a mí, en el ejemplo que yo les doy, y yo soy el administrador del sistema de pago otro, y yo leo los conceptos de la DIAN, yo digo, pues yo no le voy a hacer trampa a la DIAN, ¿sí? Y yo voy a aplicar retenciones que no me gusten, pero pues si es un pago a un comercio, yo sé que es un pago, yo sé que es un comercio, y yo sé que la DIAN ha dicho la tributación, el estatuto tributario habla de pago con tarjeta, pero es un anacronismo histórico que hay que interpretarlo en el contexto actual, pues yo lo aplicaría distinto. Eso para decir, si tenemos un problema serio, digámoslo, con las retenciones en Colombia, más serio que en otros países, pero si uno mira un poquito el detalle, en realidad fue causado por nuestros competidores más que por el Estado, ¿sí? O sea, uno dice, pero es que el Estado no ha hecho suficiente, aunque ya hizo algo, ya lo dijimos. Y de pronto, y de hecho el último mensaje que me mandó la DIAN en ese momento en diciembre fue, oiga, ¿por qué no, digamos, como sáquele el jugo a lo que hay para que además sirva de efecto de demostración? Tiene razón, o sea, tiene razón, ¿sí? Es lo que yo llamo de cierre la brecha. Entonces yo creo que en general es positiva la aproximación, digamos, histórica del regulador colombiano, es un regulador técnico, y a pesar de estar en un gobierno, digamos, de una naturaleza muy distinta a los anteriores, el carácter técnico de las decisiones en este sector se ha mantenido. Perfecto, súper. Eso es como una vocación, una orientación técnica también, en medio de. O sea que podríamos, desde tu experiencia, que no hay, llamémoslo así, una contaminación muy desde el discurso político y la opinión pública en ese tipo de decisiones. Se mantiene Totalmente. todavía como la definición técnica. Y mira que Javier, eso me acuerda de algo, Alejandro, dale. qué pena, en Brasil la decisión de PIX ha sido justificada de manera explícita en varias ocasiones, un poquito como contra los sistemas de pago con tarjeta, ¿sí? Revisa tú aquí en Colombia, ese no es el caso, ¿sí? Ese no es el caso. Puede que ese sea el efecto, no lo sabemos, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Ya lo dijimos, ¿sí? Esto bien hecho nos ayuda, mal hecho nos hace mucho daño, ¿sí? Pero no ha sido, ¿sí? No ha sido, entonces ni siquiera por ese lado, ni siquiera por ese lado. A propósito de eso, y a eso iba un poco, la opinión pública en Colombia hoy respecto a ustedes, a Mastercard y al pago de débito, lo acabas de decir, de pronto no está muy polarizada, pero hoy cómo está de alguna manera como construida esa opinión pública y las percepciones respecto a pagos con tarjetas o el sector bancario en general, etcétera. Yo creo que como casi que en todas partes, el sector bancario no tiene, digamos, buena imagen. La gente tiene desconfianza de entrada con el sector bancario. Eh,
Yo no creo que eso haya empeorado, yo creo que eso ha mejorado, para ser franco, últimamente. Creo que los bancos se han puesto mucho más las pilas, han eliminado, digamos, cobros que no estaban tan justificados. Han llegado nuevos bancos con propuestas más audaces, lo cual él ha llevado a la gente a pensar que el problema de pronto no son los bancos, puede que haya un banco, pero no los bancos, o sea, hayan, ¿sí? Ahí sí, la tarea de Asobancaria o de las asociaciones de bancos en todas partes son difíciles porque es muy fácil, ahí sí, yo digo, desde los tiempos de la Biblia tienen mala fama los bancos. La gente no entiende cuál es el rol de Mastercard en el pago con tarjeta, lo asocia, digamos, yo creo que con razón en muchos sentidos. No entiende, no tiene, macho, nadie que no esté metido en este mundo entiende este mundo. O sea, eso es primero, o sea, es como, si no, no los culpamos. Número dos, su contraparte es el banco, no nosotros, ¿cierto? El que le responde al cliente siempre es el banco, ¿sí? Obviamente los comercios, sobre todo los comercios grandes, pues siempre hay una tensión con los bancos y con los costos de los pagos con tarjeta, pero ahí sí, el que se te queja y hace ruido es el éxito, ahí sí, otra vez, ¿sí? No, la otra gente pues simplemente dice, pero, lo que sí es que, por ejemplo, a mí me pasa con frecuencia, yo pregunto siempre que vengo del aeropuerto. Entonces, primero digo, ¿me recibe con tarjeta? Sí, entonces dicen que sí. Cuando uno va a pagar, le suben como el 10%, ¿sí? Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? O sea, y entonces dice, no, venga y le muestro, ¿sí? Pues el 70% de lo que me puede mostrar son las berracas retenciones, ¿sí? Sí, Pero por claro. supuesto, y el taxista está convencido de que esa es plata de los que se quedan los bancos, convencido. Sí, Está absolutamente convencido de que ese es el... Entonces, es ahí donde entre otras, nos ha hecho daño este tema, ¿sí? Pues claro, si es prerequisito el pago del impuesto en un país donde impera la informalidad, la gente no usa eso. Entonces simplemente, no, eso no es conmigo, yo no voy a pagar. O sea, en realidad ellos no piensan, no sé, en el 2% de que vale el servicio de pago, piensan es en el 8, 9, macho, si es grado con IVA, pues imagínate, o sea, sí, y obviamente, digamos, es racional, por poner números, digamos, me lo estoy inventando, pero seguramente algo así es, pues si yo acepto tarjetas, soy un comercio formal, sé que vendo un 5% más y pago 2% de comisión y además es por pago, por cada vez que pago es lo que venda, se justifica, se paga solo el servicio. Pero si soy un informal y en realidad no es 2%, o sea, es 8, 9, 10% por culpa de los impuestos, pues eso no me lo justifica la venta adicional, punto. ¿Sí? No está pensado para justificar el pago de los impuestos, está pensado para justificar el pago del servicio. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que es lo que ocurre. eso que nombras, ¿hasta qué punto las políticas públicas, más allá de lo técnico, podrían generar dinámicas que permitan enfrentar barreras de tipo cultural y social, ¿cierto? Que afectan el mercado, como esas percepciones de los bancos, como el acceso a información, como la educación financiera, como favorecer cierto tipo de sectores o transacciones, etcétera. Hay que hacerlo, digámoslo, siempre hay espacio para mucha más educación financiera en sentido amplio y mucha más transparencia en la información. Y pueden las políticas públicas generar cierto tipo de requerimientos, ¿sí? Como lo hacen, pero por ejemplo, también por poner el ejemplo de educación financiera, acaba de cambiar una norma. La norma anterior decía las entidades financieras cada una tiene que tener un programa de educación Programa financiera. de educación ¿Sí? financiera, sí. Y acaba de cambiarlo para decir, tiene que tener un programa de educación financiera, pero debe entenderse como que tiene que ofrecer un programa, no tiene que crear un programa, ¿sí? Porque ¿para qué crean 30 instituciones, 30 programas distintos? De pronto lo mejor es crear un super programa que la usen las 30 instituciones y eso tiene más impacto. Entonces acaban de hacer ese cambio para lograr algo mucho, de pronto más eficiente en el uso de los recursos, ¿sí? Entonces, digamos, yo creo que ahí hay un espacio, pero hoy en día los megáfonos
los gobiernos no son tan grandes como antes, porque la gente le llega información por muchos otros lados, ¿cierto? Empezando por las redes. Entonces, yo creo que si esto no es un esfuerzo de industria, que puede ser acompañado con el Estado. Por ejemplo, bueno, tampoco hay retenciones a los de que son del régimen simple. Por falta de uso, el gobierno lo quiso acabar o lo quiere acabar y lo intentó acabar en la ley de financiamiento que no le pasaron, pero va a volver a intentarlo. Eso nos perjudica. Pero si entonces uno le dice a la DIAN, venga, hagamos industria y ustedes un esfuerzo para que la gente se suba al simple y cumpla su rol de formalización, y además no hay retenciones, como no las hay, pues todos ganamos, ¿sí? Yo creo que ahí hay mucho. Hay un problema de percepción, sin duda, de diferenciar qué es impuesto o no. Pero obviamente lo que más, o sea, puede que el problema del gap entre el 2 y el 80% sea parte de percepción. ¿Sí? Puede que sea problema. ¿Sí? Y yo no, es más, lo tengo dentro de las posibles hipótesis. Un pedazo, seguramente un pedazo del problema es un problema de percepción. No es lo único. Hay otras cosas. Pero un pedazo del problema es un problema de percepción. O sea, yo sí haría una campaña diciendo, ¿sabías que ya no te hacen retenciones con los pagos si eres una persona natural y no responsable del IVA? ¿Sabía? O sea, yo la haría. Yo la haría. Que uno diga que no soluciona, que no es la estrategia grande que vaya de alguna manera a disminuir el impacto total del uso del efectivo, pues muy probablemente no lo sea, no es por ahí. Pero nos sobra, haría parte como de una macroestrategia. Sí, digo, en este momento yo me temo que es que incluso los adquirentes no son tan conscientes de ello. Digo, para mirar el tamaño del problema de información que hay, ¿sí? Entonces, pero finalmente hay que llegar a la gente, ¿sí? Hay que llegar a la gente, hay que llegar a la gente. Hay un pedazo importante del problema. Nos quedan 5 minuticos y de cara a eso, sí, creo que nos ayudas pues como a asimilar y a dejar muchas hipótesis que tenemos y es como las diferentes capas y en cascada de la situación, la percepción juega muy probablemente, sobre todo en esto de la información, pero es un entramado que involucra un montón de actores. Y en ese caso me iba yo pues como a los bancos. ¿Qué tan común o qué tan compleja la posición que tienen hoy los bancos en jugar en varios roles, uno como adquirente, otro como emisor, pero al mismo tiempo dueño y promotor de varios métodos de pagos que es como juez y parte de cara, por ejemplo, a este tema? ¿Qué tanto la regulación fortalece eso y qué podría llegar a pasar que permita como equilibrar en ese momento la competencia de cara a ese papel que juegan? Porque aparentemente desde nosotros que apenas nos metemos a profundidad en este mundo, ellos son casi que un actor nodular que tiene tiene la interacción final con tarjetavientes, con comercios, pero al mismo tiempo son dueños de formas de pago, pero al mismo tiempo promueven, es complejo ver esa posición de ellos. Muy complejo. Mira que la primera batalla, esa que te decía, el decreto de la URF, fue enfocada en el mundo de las tarjetas, donde la estructura de mercado de ellos estaban las redes, o sea, lo que llaman las redes Redeban y Credibanco integradas. Y el decreto, entre las cosas que hizo, fue ponerles, digamos, obligarlos a que no podían estar verticalizados en toda la cadena, y los obligaron. Y además una serie de reglas de conducta para separar el lado adquirente y el lado emisor, que digo, eso fue duro para los bancos, sobre todo para algunos más que otros, y fue muy bueno para nosotros, ¿sí? Entonces yo creo que ese problema en Colombia ha sido muy mitigado a partir de ese decreto de transformación de mercado en tarjetas. El problema es que entonces son los dueños de los APMs, de los otros métodos, ¿sí? Entonces ahí nos queda, y ahí lo que pasa es que depende de cuál sea la solución. Mira, en algún momento, digamos, mi speech con la DIAN era, mira, haz lo que quieras, pero elimíname esa diferencia. ¿Sí? Si quieres sube, si quieres baja. Pero yo sé que si sube, pues uno tiene a todo el mundo en contra, ¿sí? Y no necesariamente logra el propósito de crecer el ecosistema, de pronto hasta lo contrario, ¿cierto? Si me regla la diferencia es subiéndole, aplicándole retenciones a los otros. Entonces ahí, digamos, pues obviamente no son mis aliados, pero cada vez con franqueza, y ese es un trabajo que todavía, digamos, yo creo que en Colombia estamos conscientes en Mastercard, pero digamos a nivel de la región hay que alinear en ese pedazo del speech.
con franqueza digo, eso no va a pasar porque perdemos, porque pierden todos y nosotros no ganamos nada y además son los de nuestros clientes. Entonces ahí son un problema. Pero si la solución es hacia abajo, digámoslo, ¿sí? Ahí sí son aliados, ¿sí? Ahí sí son aliados. Entonces esa es un poquito la vuelta, yo creo que hay, y es la vuelta que hay que hacer con Prime, y yo creo que la coyuntura, y ese es un poquito el mensaje mío hacia el negocio, es, mira, la DIAN y el sentido común dice, si tenemos un gap del 2 al 80% del problema, enfoquémonos en eso, y eso implica trabajar con los bancos. Y en De acuerdo. principio, los bancos, dado que es hacia abajo, pues deberían ser aliados, ¿sí? Deberían ser aliados. Uno puede que no, puede que alguien diga, no, es que ese segmento, es que no quieren atenderlo con tarjetas, punto. ¿Sí? O sea, no importa, no matter what, ¿sí? No quieren. Listo, ya veremos si ese es el caso. ¿Sí? Esa es una hipótesis, también es posible. Y ahí vuelvo y digo, de pronto no son los bancos, de pronto un banco tiene esa, bueno, pues entonces con los otros, trabajemos con los otros y después vemos qué hacemos con él. Y si, o sea, hay que ya apretarlo desde arriba, lo que sea. Pero ese es un poquito como lo veo. Javier, yo creo que ha sido interesantísimo. Yo te pediría de pronto la posibilidad de que cuando bajemos hipótesis, ya nosotros tengamos como más depurada esta información, si necesitamos volver contigo, que es mucha la información, pero creo que para ser muy respetuoso con el tiempo, ha sido muy interesante la conversación. Nos llevamos muchísimo a esto para, como tú dices, para depurar y de pronto después tener otra conversación, pero te agradecemos enormemente, No, con gusto. enriquecedorcísima la conversación. Con gusto y ahí seguimos y un gusto conocerlos. Listo, Gracias, gracias. Buen Javier. día. Muchas gracias por el espacio, muy bueno. Bueno, lo mismo. Chao, Chao, Jean. abrazo.